Bueno, dice Santiago 1, versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Bueno, hasta aquí nomás. Entiendo que hasta aquí hay un flujo de pensamiento, así que vamos a orar. Señor, te damos gracias otra vez por la oportunidad de estar juntos como iglesia. Y esto último que cantábamos, muy bíblico, impactante también, y a la vez refleja nuestro deseo cuando apartamos el tiempo para venir y abrir la Biblia y estudiarla, predicarla. Deseamos que tú nos hables, por eso estamos acá como tu iglesia, como tu pueblo, porque es el medio por el cual tú tratas con nosotros, y seguramente cada uno tiene una necesidad diferente, particular, o atraviesa situaciones distintas a las de otros, pero tú puedes usar la misma escritura y aplicar en el corazón de cada uno, y exhortar, animar, reprender. Tú lo sabes, oh Dios. Entonces, oramos y deseamos eso, que tú nos hables, Señor. Pedimos tu bendición sobre este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, es verdad, ¿no? Para todos aquellos que hemos nacido de nuevo, que hemos conocido al Señor, la palabra de verdad, el Evangelio, refiriéndome no solamente al mensaje, sino al contenido de la Escritura, ocupa un lugar muy importante en nuestras vidas, ¿verdad? A lo mejor antes no le damos ni importancia a este libro, pero ahora que hemos conocido al Señor, es algo que nos emociona y vamos una y otra vez allí para leerlas, aprender, estudiar. No es un mero libro que a un tipo se le ocurrió escribir, porque eso sería imposible. Se cree que en un periodo de 1500 años fue escrita la Biblia, con más de o aproximadamente 40 autores, que obviamente no se conocían entre sí, pero lo que han escrito tiene una armonía sorprendente. Ningún libro contradice a otro libro y todo apunta hacia lo mismo, hacia una sola dirección, ¿no? Sabemos que es una obra sobrenatural. Dios inspiró este libro, por lo tanto es su palabra. Ahora, pero también sabemos que no todos responden a la palabra de Dios de la misma manera, ¿no? Incrédulos y creyentes. Algunos ven cierto atractivo en este libro, pero es solo eso, un interés de descubrir su contenido, ver si dice algo relevante, algo interesante en cuanto al futuro, y ahí quedó todo, ¿verdad? Nada más. Otros usan la Biblia como un amuleto, la dejan abiertas en sus casas con determinado pasaje, a lo mejor el Salmo 91, porque creen que eso le dará protección y seguridad, ¿no? Bueno, o suerte en algunos casos. Hay quienes piensan que el libro físico posee un poder en sí mismo. Por eso cuando van a exorcizar a alguien le muestran el libro. Qué horror, ¿no? Como si tuviera un poder el libro en sí. También reconocemos que a algunos a lo mejor les atrae porque es una joya de la literatura. La Biblia contiene variedad de géneros literarios y eso puede ser atractivo para algunos, ¿no? Ahora, hablando de creyentes, ¿no? También hay diferentes maneras de acercarse a la Biblia. No va a faltar aquel que solamente le gusta lo dulce, los caramelos de la Biblia, los salmos y las promesas, ¿no? De hecho, hasta tenemos Biblias con las promesas remarcadas de otro color, ¿no? Hay para todo tipo de oyente la Biblia. Están también los que aprecian el Nuevo Testamento,
y el antiguo parece ser que no es inspirado por Dios o no contiene nada útil. Están los que la estudian y memorizan, pero lo aprendido nunca logra descender al corazón, queda ahí solamente en la mente, infructífero, ¿verdad? Y están los que recurren al libro sagrado solo cuando la crisis se avecina. En fin, muchos y de muchas maneras se acercan a la palabra de Dios. Sin embargo, alguien que posee una fe verdadera, Santiago habla mucho de la fe, alguien que tiene una fe robusta, que ha sido renacido por la palabra de verdad, independientemente de sus circunstancias, ¿verdad? Que pueden ser de prueba, debería tenerla en alta estima, ya que fue el instrumento que Dios utilizó para, o el mensaje, su contenido, para conducirlo a los pies del Salvador, darle un nuevo nacimiento. Y también este es el medio por el cual uno puede conocer a Dios, saber su voluntad, encontrar sabiduría para los asuntos cotidianos de la vida, crecer en su fe, ser equipado para toda buena obra y mucho más. La palabra de Dios predicada o leída debería envolver tu vida, si has conocido al Señor, ¿no? En estos días estaba leyendo un poco refrescando un poco la vida de un hombre llamado William Tyndall, o Tyndall, como ustedes quieran llamarlo. Un erudito, un tipo que hablaba 7 idiomas, también conocedor del griego, el hebreo, conocía full la escritura, y él es conocido como el padre de la Biblia en inglés, así lo llaman, ¿no? Según una estimación, tanto como el 80% de la redacción de la versión King James, de la Biblia en inglés, es de este hombre, William Tyndale. Impresionante, ¿no? Lo que me atrapó de él fue su deseo, porque él quería traducir la Biblia al inglés para que llegara al campesino, a todo el mundo, ¿verdad? Que cada uno pudiera tener una copia de la escritura. Pero ustedes saben la época que se vivía, muchos obispos se le opusieron, lamentablemente. En el año 1536 fue condenado como hereje. Aparentemente un amigo también lo traicionó y lo entregó, ¿no? Tremendo. Bueno, primero el verdugo lo estranguló y después ustedes ya saben, prendieron fuego las cosas y él muere en la hoguera, ¿no? Tremendo, la vida de este hombre. Su última oración fue: Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Y se cree que el Señor contestó la oración de este hombre. ¿Por qué? Una vez fallecido él, un amigo imprimió su Biblia bajo el seudónimo de Thomas Matthew y lo envió a tal arzobispo. No hace falta dar nombres para no enredarnos. Tal arzobispo vio el lado bueno, una traducción, se la envió al vicerregente del rey. El vicerregente del rey la hizo llegar al rey. Y el rey leyó la traducción de Tyndall y la aprobó. Pronto la Biblia de Tyndall estaría en todas las parroquias de Inglaterra, ¿no? Tremendo. Así fue. Es hermoso. Pero qué lindo apreciar la escritura de esa manera, ¿no? Imagínate que la causa de tu muerte sea traducir la Biblia. Morís porque tradujiste la Biblia. Tremendo. Cuando el sumo sacerdote Hilcías, 1 Reyes 22, halló el libro de la ley, lo dio al escriba Safán. Y este lo leyó al rey Josías. El rey Josías rasgó sus vestiduras como símbolo de humillación. Se enterneció su corazón, dice el texto, cuando vino palabra del Señor a él. Digo, qué respuesta, ¿no? Ante la palabra de Dios. Tanto le impactaba. Bueno, justo el rey Josías había leído las profecías de Jeremías y lo volvió loco eso. Menciono todo esto para introducirnos, hermanos, a nuestra porción de hoy, pensando en la actitud que nosotros tenemos o deberíamos tener ante la palabra de Dios, ¿no? Me dirijo exclusivamente a creyentes que han nacido de nuevo por la palabra de verdad. Y pregunto, ¿cuál es tu actitud? ¿Cómo te impacta la Biblia? ¿Cómo recibís la palabra de verdad? Eso dice mucho de tu condición, de tu estado espiritual, ¿no? El impacto que la Biblia tiene en ti. Actitudes que deberías tener ante la palabra de Dios, para tu provecho, obviamente, ¿no? En primer lugar, una disposición adecuada para oír la palabra de verdad. Noten el versículo otra vez, el 19 y 20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Acá observo que nuestra versión, que por lo general utilizamos, la Reina Valera,
introduce esta porción haciendo una conexión con lo que dijo antes, ¿verdad? Ahí tenemos que remitirnos al versículo 18. Otras traducciones no dejan esa impresión que deja esta versión. Por ejemplo, la Biblia de las Américas introduce: esto sabéis, mis amados hermanos. Y la NBI: mis queridos hermanos, tengan presente esto. ¿Verdad que no se conecta con lo anterior? Pero utilizando la versión que siempre usamos, vamos a decir: por esto, mis amados hermanos. Y nos preguntamos: ¿por esto qué? Y ahí entra el versículo anterior. Ya que Dios te hizo nacer por la palabra de verdad para que seas primicia de sus criaturas, por esto, todo hombre, varón y mujer, sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Es decir, la misma palabra que te hizo nacer y ahora sos primicia de las criaturas de Dios, necesitas continuamente meditar en ella, oírla a través de la predicación o leerla si tenés una copia o varias. Si esto, la Biblia y su mensaje, puede hacerte sabio para la salvación, como se le dijo a Timoteo, y si crees que toda escritura es inspirada, ¿verdad?, útil para enseñar, para redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, entonces tenés que ser un creyente pronto para oír. La palabra de verdad no solo te regenera, sino que también te va edificando una vez que ya has renacido, ¿no? O has sido regenerado, mejor dicho. Ahora, parece sencillo de cumplir esto, ¿no? Ser pronto para oír. Pero no es tan fácil como parece. No es fácil ser pronto para oír. Es difícil tener esa disposición para oír y aprender como se nos requiere. Porque siempre somos dados a saberlo todo. No, yo no necesito más, ya... ¿Sabes cuántas veces leí la Biblia? No, aparte, ¿qué me vas a enseñar vos? Ya no. Hay tantos prejuicios en nuestra mente que es difícil ser pronto para oír. O podemos ser pronto, pero solamente con determinado predicador. Si no, no. Nadie me puede enseñar a mí. Entonces, nos acercamos a la Biblia o venimos a las reuniones con los oídos medios taponados. Más adelante, Santiago dirá en el capítulo 3, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Es más, a lo mejor ahora, en este preciso momento, algunos de ustedes están escuchando esto. Y lo digo porque a mí también me ha pasado. Y están pensando en, ¿por qué no le di el pase al compañero en vez de definir yo? ¿Por qué hice eso? Puede pasar. O están pensando en mañana, en el día laboral, en lo que hay que hacer. Están batallando en sus mentes con, ¿qué vamos a cenar ahora cuando regresemos a casa? Me quedó esto de mediodía y no están prontos para oír. Desde acá también se puede observar cómo algunos se duermen en la predicación. Puede ser que la prédica esté aburrida, sí, porque no está preparada para entretener a nadie, no es el propósito. Pero también que muchos no se preparan para oír. ¿No han orado por la predicación de la palabra antes de venir? ¿No han preparado sus corazones para recibirla? ¿No han descansado bien como para estar lúcidos a la hora de escuchar? ¿O llenaron sus mentes con un montón de otras cosas? Y una vez que se sientan a oír, como que la palabra no haya cabida ahí. Si estuviste toda la madrugada mirando series de Netflix, difícilmente haga algún efecto en la palabra hoy. Tu corazón está dando vueltas en otras cosas. Es así. Es como si antes de venir estuvieras como en los videojuegos. Dale, cuando vengas acá, ¿qué va a pasar? Algo mágico. No es así como sucede, mis queridos hermanos. No es toda del predicador. Importa mucho cómo recibís la palabra. Tenemos que ser conscientes, hermanos, que cuando se predica la palabra de Dios, fielmente estamos oyendo a Dios. Todo hombre sea pronto para oír. Se entiende que debemos ser pronto para oír con el propósito de aprender, ¿no? No solamente escuchar algo. El cristiano tiene que ser alguien sediento por el aprendizaje. Por eso el apóstol Pedro exhortaba a los creyentes: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Su primera carta, capítulo 2. Aquello que te hará madurar es la exposición que tengas a la palabra de Dios, la lectura individual o grupal, pero es imposible crecer en la vida espiritual alejado de la Biblia. No hay otros caminos, ¿verdad? No lo hay.
Pastor MacArthur decía que el deseo sincero y anhelante por tal aprendizaje es una de las señales más seguras de un verdadero hijo de Dios. El creyente siempre tiene que estar deseoso de oír con el fin de aprender. Recién cantábamos algo del Salmo 119. Y creo que ese salmo es un buen parámetro para medir, ¿verdad?, nuestra temperatura por la palabra de Dios. Pensemos en algunos versículos, por ejemplo el 20. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. 28. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. El más conocido, el 97. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. 111. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Tremendo. 129. Maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. Entre otros, ¿no? ¿Podemos hacer nosotros nuestras estas palabras? Así veían a la ley de Dios esto. Y sin aún haber contemplado lo que nosotros podemos ver hoy mirando hacia atrás del Calvario. Y le volvía loco la escritura. ¿Somos prontos para oír? ¿O tenemos una Biblia empolvada en la mesita de luz? ¿Nos atrae la exposición de la palabra de Dios? ¿O preferimos otras cosas? No hace falta responder. El uso que haces del domingo, del día del Señor, también revelará qué lugar ocupa la palabra de verdad. ¿Verdad? Seguro. Por eso, hermanos queridos, seamos prontos para oír. Aprovechemos las oportunidades en las que la palabra de verdad se estudia, se expone, y así podemos crecer. Ahora, no solamente debemos ser prontos para oír, también debemos ser tardos para hablar y tardos para airarnos. Una de las cosas buenas que tiene la carta de Santiago es la sencillez, ¿verdad? Porque él básicamente te dice qué tenés que hacer y qué es lo que no tenés que hacer. Ahora, también presenta sus pequeñas dificultades. ¿Por qué? Hay un abismo de años entre nosotros y los receptores originales de esta carta. Y sin un contexto adecuado a veces se nos hace difícil interpretar lo que él está diciendo. Y acá tenemos un ejemplo de esta dificultad. Si solamente tenemos estos mandamientos de oír, ser tardos para hablar, ser tardos para airarnos, sin un contexto, ahí nos resultaría casi imposible entender qué es lo que está diciendo Santiago con esto de ser tardos para airarnos y tardos para hablar, ¿no? O especularíamos un montón, porque ¿cuál es la relación entre ser prontos para oír y tardos para airarse? O formulándolo de otra manera, ¿por qué se airaba la audiencia de Santiago? ¿No? ¿Qué es lo que le hacía airarse? Un comentarista interpreta así, luego voy a dar mi parecer. Dice, en este contexto, Santiago parece estar refiriéndose en particular a airarse ante una verdad en la palabra que disgusta, que confronta el pecado o entra en conflicto con una creencia personal, norma o conducta muy apreciada. Se refiere a una disposición hostil a la verdad de las Escrituras, cuando ésta no se corresponde con nuestras propias convicciones, manifestadas aun cuando solo interiormente, contra aquellos que enseñan fielmente la palabra. Puede ser lo que está diciendo, porque algunos creyentes, cuando le decís que Dios quiere bendecirlos, te dicen amén, y te quieren hacer upa por toda la ciudad, pero si le decís que tienen que arrepentirse por tal conducta o perdonar a su hermano, se enojan. Entonces a ellos les sienta bien, sean prontos para oír y tardos para airarse. Continúa el comentarista. Pero aquí el énfasis de Santiago parece estar en aquellos que escuchan la verdad y se resienten cuando ésta pone al descubierto sus falsas ideas y su modo impío de vivir. Fin de la cita. Es cierto lo que dice, de alguna manera, porque la ira, ya sea interna, silenciosa, que no se exprese o que sí se exprese, es la respuesta de algunos cuando son confrontados con la palabra de verdad. Puede ser. Ahora bien, por el contexto de toda la carta, no solamente el inmediato, por lo que Santiago dice más adelante, como por ejemplo el versículo 26, que habla sobre refrenar la lengua, y por el capítulo 3 que continúa diciendo que la lengua es un fuego, un mundo de maldad, y por el capítulo 4 que trata sobre los pleitos entre hermanos,
Y por el versículo que ya hemos leído, no os hagáis maestros muchos de vosotros, todo parece indicar que estos hermanos tenían un problema de conducta, ¿verdad? Un problema moral también, un problema de dominio propio. En lugar de sentarse a oír y a aprender, se apresuraban a hablar y querer enseñar, y se enojaban también queriendo imponer sus pensamientos, sus ideas, su teología. Entonces Santiago le dice, paren, sean prontos para oír y no se airen. Y podríamos citar algunos proverbios, ¿no? 10:19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. 13:3. El que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Un filósofo famoso llamado Zenón de Sitio decía, no sé si la cita de él, pero se la atribuyen a él, tenemos 2 orejas y una boca, a fin de que escuchemos más y hablemos menos. Algo de esto también pasaba en la iglesia de Corinto, ¿recuerdan? Algunos hablaban en lengua así, apresuradamente, y Pablo le dice, mirá, si no hay un intérprete en la congregación, lo mejor es que se callen, ¿verdad? Y los profetas también hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y parecía que era un pandemonio en la congregación, ruido, bullicio. Añade también que las mujeres deben callarse en la congregación. A los creyentes que escribe Santiago agregamos que la ira, que luego da lugar al resentimiento y la amargura, también estaba presente entre estos hermanos. Todos se la daban de maestros, parece ser, queriendo tener la razón, y nadie quería oír para aprender, y encima se terminan enojando, como es obvio después de toda discusión, ¿no? El sabio Salomón dijo, cuando fueres a la casa de Dios, en Eclesiastés 5, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Y alguien dice que el necio es el que habla demasiado y sin meditar en lo que dice. Y es cierto, ¿no? Los creyentes deberíamos ser de aquellos que se habla en Proverbios 14:29. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. La ira viene cuando nuestro yo es herido. Ahí queremos pelear con todo, imponer lo nuestro, ¿verdad? De seguro que eso pasaba en esta iglesia. Sin embargo, la Escritura dice, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová. Levítico 19. O Pablo a los Efesios, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, no exageres, no lo dejes pasar, no guardes rencor. Sé pronto para perdonar. Por eso, hermanos, tenemos que tener una disposición adecuada para recibir la palabra de verdad. Seamos prontos para oír con el fin de aprender, tardos para hablar y tardos para airarnos. Si no es así, ¿qué impacto tendrá la palabra en nosotros? Ninguno. Por eso digo que importa, hermanos, la disposición a oír. Tiene que ser adecuada. Tenemos que tener un terreno fértil en nuestros corazones para que la palabra pueda ser lo suyo. En segundo lugar, otra actitud que deberíamos tener ante la palabra de verdad es recibirla humildemente. Esto implica despojarnos también de inmoralidades. Noten el versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Se va mencionando la palabra con diferentes términos, ¿verdad? La palabra implantada o la palabra de verdad. Luego en el versículo 25 es la perfecta ley, la de libertad. En el 23 puede ser un espejo también. Pero bueno, son todos sinónimos de la misma palabra de Dios. Ahora, siempre tenemos que tener en cuenta algo a medida que vamos avanzando en la lectura. Santiago está escribiendo a cristianos. Estos son creyentes que ya han sido regenerados por la palabra de verdad. Pero la obra del Señor no terminó implantando esa semilla. Ahora tiene que crecer eso que fue sembrado en el corazón de estos hermanos. Y así producir frutos preciosos. Entonces, hay algo negativo que estos hermanos tienen que
tener en cuenta aquí, y hay algo positivo también que tienen que hacer. Lo positivo, lo negativo lo tienen que quitar, y lo positivo, bueno, ponerlo en práctica, ¿verdad? Primero, en cuanto a lo negativo, nunca debemos acercarnos, hermanos, a este lugar a escuchar la palabra de Dios o en nuestras casas mientras la estamos leyendo, buscando algo mágico, ¿verdad? En la Biblia. Ese versículo clave que va a cambiar mi vida o hacer dedología. Voy corriendo mi dedo y ahí donde cae, esa es la palabra de Dios para mí. ¿No es así? O decir, esto es justo lo que necesitaba. No es así como funciona, hermanos. Para que la palabra nos impacte y cambie nuestras vidas, necesitamos, según Santiago, primeramente desechar toda inmundicia y abundancia de malicia. Desechar lleva la idea de poner algo al costado, ¿verdad? Eso es, sacarse de encima, arrojar afuera. Y lo que debemos poner a un costado es toda inmundicia. Muy interesante que esta palabra inmundicia solo aparece en esta oportunidad en todo el Nuevo Testamento. La utiliza aquí Santiago. Su significado básicamente es suciedad, hablando moralmente, impureza. Uno tiene que sacar toda suciedad moral de su vida para que la palabra de verdad pueda crecer. ¿Verdad que cuando sembrás una semilla, bueno, luego la tenés que cuidar, la regás, tenés cuidado con las malezas, con las hormigas, etcétera, para que no maten la planta, ¿no? Por eso no creas que es suficiente solamente escuchando la palabra de Dios los domingos o haciendo un devocional por las mañanas. Ah, ya está, ya leí la poderosa palabra de Dios, como si fuera un escudo protector durante todo el día. Hermanos, hay una parte activa que tenemos que tener nosotros en este asunto de recibir la palabra de verdad. Ahora, asumiendo que naciste de nuevo, ahora que la palabra de verdad fue implantada en tu corazón, bueno, esa relación inmoral que estás teniendo con una persona, tenés que ponerlo a un costado. Si no, la palabra de verdad no va a tener efecto en tu corazón. ¿Es así? Ese hábito de mirar inmundicia en tu celular, te lo tenés que sacar de encima. Esas cosas ahogan la palabra de verdad. No produce nada en tu corazón si no haces algo también. A lo mejor por eso, hermanos, escuchás o lees y parece que como nada te queda, te resbala todo. ¿No habrá inmundicia en tu vida obstaculizando el desarrollo de la palabra de Dios? Puede ser, puede ser. Por la parábola del sembrador, sabemos que para que la semilla germine y dé fruto a 100 por 1, el terreno tiene que estar fértil, limpio, y ahí tenés mucha responsabilidad. También debemos desechar abundancia de malicia. ¿No te resulta extraño que Santiago le diga esto a creyentes? Saquen la malicia de sus corazones para recibir la palabra de verdad. A veces creemos que los creyentes tienen una aureola en la cabeza que refleja su santidad, ¿verdad? Pero no es así. También hay maldad de nosotros. Poseemos todavía una naturaleza pecaminosa. Hay males de los cuales hay que apartarse. Hay personas que dicen ser creyentes, pero hay una malicia en su corazón que se deja ver aún de lejos. En sus malas intenciones, en actitudes pecaminosas, en indirectas, en groserías. Pablo, escribiendo a los Efesios, dijo: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4, 22 al 24. Algo semejante dijo también a los colosenses: ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia. Tremendo que a los creyentes les diga esto. Blasfemias, palabras deshonestas de vuestras bocas. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Colosenses 3. También cito al apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 2, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos. Bueno, ya mencionamos la leche espiritual no adulterada. Algunos
No les afecta para nada la palabra de verdad, predicada o leída en sus casas, porque están sucios por el pecado. No lo quieren confesar, no se quieren arrepentir. Entonces todo lo que oyen por un oído y sale por el otro. No les queda absolutamente nada. Y vas a ir a conferencias, vas a ir a campamentos, vas a ir a retiros, te vas a matar escuchando videos por YouTube, vas a hacer cadena de oraciones y no va a pasar absolutamente nada. Tenés que despojarte del pecado. Por eso no des la apariencia de ser una persona espiritual, con conocimiento, que está cerca del Señor. Para nada te aprovecha. Hay que desechar toda inmundicia, toda inmoralidad, todo pecado, toda malicia del corazón. Así la palabra hará lo suyo. Nuevamente citando al pastor MacArthur, dice, la inmundicia moral es una barrera muy seria para poder escuchar claramente y comprender la palabra de Dios. Fin de la cita. Noten la secuencia, hermanos. Te despojás de lo malo y luego recibís lo bueno, ¿no? En nuestra porción, desechás toda inmundicia y abundancia de malicia y luego viene lo siguiente. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras vidas. Acá sí me remito a otras traducciones de la Biblia que parecen expresar mejor la idea de Santiago, sobre todo en la última parte. La mayoría de las otras versiones contiene en lugar de mansedumbre, humildad. Es decir, hay una manera adecuada en la cual tenés que recibir la palabra de verdad. Debemos ser dóciles, humildes y permitir que sus verdades penetren nuestros corazones y dirijan nuestras vidas. Hay que reconocer que estamos mal, vacíos, que todo es una pantalla y permitir así que la palabra nos limpie. Como decía el Señor en Juan capítulo 17 en su famosa oración sacerdotal, ¿no? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. No podemos venir con altanería como que la sabemos toda, ¿no? Y en cuanto a que puede salvar vuestras almas, ya hemos dicho que los receptores son cristianos, ¿no? Son salvos. Otras versiones dicen, la palabra implantada que es poderosa para salvar vuestras almas. Otra dice, la cual tiene poder para salvarles la vida. La idea, hermanos, detrás de estas palabras, parece ser que la misma palabra que te ha salvado puede continuar esa obra de salvación santificándote. Por ejemplo, salvándote de la influencia del pecado, salvándote de toda inmundicia, salvándote de toda malicia. Así se recibe la palabra de Dios. ¿Vieron que no era suficiente con solamente asistir, prestar un momento de atención? ¿No? O leer en casa. Hay una responsabilidad muy grande que tenés. Y hay bendiciones condicionadas a la obediencia también. Y haces lo que la Escritura dice. Si la recibís como tiene que ser recibida, entonces el Señor te bendice. Es así. Entonces, los dos primeros puntos, actitudes ante la palabra de Dios, nos llevan al tercero. Una disposición a obedecerla también. Versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Yo creo que este punto es el clave, ¿verdad?, de esta sección. Ese pero con el que comienza el versículo es muy importante. Santiago sabe, hermanos, que muchos se conforman solamente con oír la palabra de Dios. Son prontos para oír, ¿bien? Y siempre como que están al pie del cañón. Les encantan las doctrinas, las confesiones, la historia de la iglesia, etc. Es una parte muy importante ser pronto para oír, claro que sí, pero no todo termina allí. Hay algo que falta todavía para que se consuma esto de recibir la palabra. Recuerdo en mi época de estudiante en el instituto que en un principio todavía estaba el carácter de oyente. Por un lado estaban los alumnos que tenían responsabilidades, tenían que hacer trabajo, realizar exámenes, tener una norma de conducta, etc. Y por otro lado estaban los oyentes. Y el oyente no tenía ninguna responsabilidad, solamente tenía que asistir y escuchar, no tenía una obligación ni siquiera de hacer un examen, solo participar de la clase escuchando. En las iglesias
sucede exactamente igual. Están aquellos que aman al Señor, quieren servirle, son participativos, quieren hacer la voluntad del Señor, están ansiosos por oír, llevarlo a la práctica y así glorificar a Dios. Y tristemente, también están aquellos que se conforman solamente con oír. Para ellos la enseñanza del domingo ya es suficiente. Nos vemos la próxima. Pero queridos hermanos, oír y no hacer, según Santiago, es una forma de engañarse a sí mismo. ¿Vivís engañados? ¿Recuerdan cuando estudiamos la epístola de Juan? Él dijo en el capítulo 3, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. La diferencia entre uno y otro no radica en que uno sabe más que el otro, no, sino en que uno hace y el otro no. El Señor lo dijo de manera muy clara en el Evangelio. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. Y bajo ningún punto de vista, hermano, estamos enseñando salvación por obra, ¿no? Pero Santiago entiende que aquel que posee una fe verdadera se va a caracterizar por hacer lo que él lee o lo que él escucha. Así es. Y yo creo que esa es la razón de la ruina, infelicidad, enanismo de muchos creyentes. No hacen lo que la palabra dice, no la obedecen, no la practican. Saben que si no perdonan a los hombres sus ofensas, Dios tampoco los perdonará. Y hasta dicen amén, pero no lo ponen por obras. No piden perdón al que tienen que pedirle perdón. No están haciendo lo que la Escritura dice. Entonces la palabra no produce ningún efecto en sus corazones. Saben que los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Viven mintiendo. Saben que no tenemos que dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, pero no se congregan. Aparecen tanto en tanto. Hola, volví. La razón es muy sencilla. Son solamente oidores de la palabra y no hacedores. Jesús llamó insensatos a las personas así. Dijo en Mateo 7, 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Cualquiera podría decir, yo ya escuché las enseñanzas del Señor Jesús, fui un privilegiado. Acá dice, mira, las tenés que hacer a las palabras que yo estaba diciendo, si no, la insensatez te persigue, no te aprovecha de nada. Hay gente que sigue la tendencia de las redes sociales, se saben las frases de los grandes predicadores, siempre tienen algo para decir. Acá lo que importa es si hacen todo aquello de lo que se llena. Versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. La ilustración es muy sencilla, ¿no? Ustedes saben, en aquel tiempo los espejos no eran como los de ahora. Seguramente te veías, pero muy distorsionado. Ahora, de todas maneras, el punto principal está en olvidarse lo que vio. Que también nos sucede a nosotros después de mirarnos al espejo. Ahora, cuando abrimos el espejo de la palabra de Dios, la estudiamos, descubrimos cosas, anotamos, esta expone nuestra condición, nuestro pecado, nos enseña lo que agrada a Dios y lo que no, cuál es su voluntad, qué se requiere de nosotros. Luego la cerramos o salimos de la reunión y olvidamos todo, porque no hacemos lo que hemos leído o aprendido. Nos sucede igual que al que estaba observándose minuciosamente ante el espejo. No resulta provechoso, sí, hermano. Ahora, si nos dispusiéramos a hacer lo que la Escritura dice, lo distinta que serían nuestras vidas. Así lo dice Santiago. Noten lo contundente que es el versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, esto es la palabra de Dios, la de la libertad,
y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Otra vez, acá hay algo que tenés que hacer. Mirar atentamente en la perfecta ley, un sinónimo en la palabra de verdad, y perseverar en ella siendo hacedor de la obra. Entonces serás un bienaventurado en lo que hagas. Pero ahí tenés que tener una actitud muy activa, ¿verdad? No era solamente oír como a lo mejor creíamos. Hay algo que tenés que hacer. Si no lo haces, bueno, no serás bienaventurado. Esta es una verdad que también encontramos en el Antiguo Testamento. A Josué se le dijo, recién cantábamos, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Noten esto. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, una vez que guardes y hagas, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué lindo escuchar eso, ¿no? Y en Deuteronomio 7 tenemos el mismo principio, versos 12 y 13. Y por haber oído estos decretos y haberlos, noten, guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios te guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Te amará, te bendecirá, te multiplicará, bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. Pero tenían una parte importante que cumplir, guardar lo que la Escritura decía. Solo entonces Dios los bendeciría. Por eso decía que son bendiciones con condiciones, ¿verdad? Guardar lo que el Señor dice. Qué tremendo contraste hay entre ser un oidor olvidadizo y ser un hacedor de la palabra. Lo primero es una forma de engañarse. Lo segundo es ser un bienaventurado, un dichoso, alguien feliz de la vida. Porque eso es lo que produce, hermanos, guardar la palabra del Señor. No es gravoso, gozo, plenitud, cumplir con lo que dice. El salmista decía de los juicios del Señor, en guardarlos hay grande galardón. El Señor promete que nos irá bien, estaremos bien con Él, disfrutaremos más de su presencia si guardamos lo que Él dijo. Por último, los versículos 26 y 27 tenemos un ejemplo. Esto es rápidamente de lo que es ser un hacedor de la palabra. 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Yo resumiría esto diciendo, la religión pura es manifestar una consistencia entre lo que crees y practicas. Uno puede manifestar ante lo demás ser muy religioso, ¿verdad? Está siempre en los cultos, cantando, haciendo oraciones, diciendo que crees en Dios. Pero si todo eso no te conduce a pensar en las necesidades de los demás y a apartarse de las inmundicias del mundo y a refrenar tu lengua, ¿qué provecho tiene tu religiosidad? Es lo que dice Santiago. Otra vez, el énfasis de Santiago es ser un hacedor de la palabra. Eso es aquello que evidencia que tal persona posee una fe verdadera. Él oye, guarda y hace. Este es un creyente, el que hace. Si no, no. Ahora, sé que también uno puede hacer muchas cosas, pero con la motivación incorrecta. Ser visto, por ejemplo, o creer que estará más cerca de Dios. Sin embargo, eso no debe impedir que aquellos que han nacido por la palabra de verdad sean hacedores de la palabra. Hermanos queridos, como para concluir, me pregunto yo también, ¿no? ¿Con qué actitud te acercás a la palabra de Dios? O los domingos, o los jueves, o leyéndola en tu casa. No es suficiente oírla. Toma medida cada vez que la lees o escuchás predicar. Está bien resaltar las promesas. No hay nada de malo. Pero también se podría resaltar los mandamientos, ¿no? Los imperativos. Aquellas cosas que vos tenés que hacer. Y luego esforzarte con la ayuda del Señor para hacerlas. Porque si no, vamos a vivir engañados,
mostrándole a otros que somos religiosos, pero nuestra religión es vana, ¿no? Debemos hacer, mis queridos hermanos, lo que escuchamos. ¿Qué provecho tiene sino la Escritura para nosotros? Nada, ¿no? Oremos.